Buenas tardes, bienvenida a la segunda edición del ciclo sudamericano que coordinamos junto a Cecilia Oliveras. El ciclo está organizado por el Centro Cultural España Córdoba en colaboración con los Centros Culturales de España en Sudamérica. En Sudamérica hay un cine que se filtra entre los márgenes de las ciudades, cineastas que generan comunidad aún en la distancia. Este ciclo de charlas y películas está pensado como un viaje hacia adentro de esta comunidad, a partir de la premisa este año del archivo como hallazgo. La charla de hoy es a partir de nuestro tercer y último programa, El registro como memoria, y está moderada por Paz Encina, quien dirigió Trilogía de Tristezas de la Lucha entre 2014 y 2016, producidos como parte del trabajo que la cineasta inició en 2008 en el Archivo del Terror de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Paz dialogará con Mercedes Gaviria Jaramillo, directora de Como el cielo después de llover, y Nicolás Prividera, director de la película Adiós a la memoria. Muchas gracias por acompañarnos, los dejamos con los participantes. Bueno, hola Nico, hola Mercedes, qué gusto, que no me gusta la verdad. Estoy muy conmovida después de ver las pelis de los dos, muy conmovida. Bueno, yo estoy hoy como en una especie de charlista moderadora, una especie de doble agente, hoy me toca. Bueno, quería empezar con un gesto que a mí cuando veo que sucede en las películas me conmueve mucho, que es cuando el director puede tomar como una distancia de un archivo, que es un recuerdo familiar. En realidad, tomar distancia es como tomar posición, es apropiarse de un archivo. Me parece que es algo como que no es tan fácil tampoco, que lleva un tiempo hacer. Y ¿cómo empieza ese proceso? Podemos empezar con Mercedes y después vamos, ¿cómo empieza ese proceso de empezar que es un poco, creo que es el proceso de empezar a generar memoria también, de decir, bueno, esto es un recuerdo familiar, pero ahora empiezo a generar memoria, que es casi volver un objeto de estudio, algo que es un recuerdo familiar, es tomar una distancia, digamos. Pero vuelvo a decir, porque es tomar una posición, que me parece que es algo difícil. Bueno, pues en principio saludarles a Nicolás y a Paz y pues gracias al Centro Cultural España por este espacio. Y creo que es una buena pregunta para comenzar un poco como a pensar esta conversación, porque esa distancia igual es variable, ¿no? Como hay algo de ese posicionamiento, pues, o que en mi caso particular fue casi como una especie de punto de partida de la película, ¿no? De tomar distancia literal, ¿no? Irme a vivir a otro país. Pues yo soy de Colombia, de Medellín, y a los 17 años decidí que tenía que tomar distancia, no entendía muy bien por qué, un poco como inconscientemente, y después cuando realmente empiezo a hacer la película me doy cuenta que primero necesitaba esa distancia física y que evidentemente volver, o sea, y que tardé muchos años en tomar esa distancia real con esos archivos, ¿no? Con esos archivos familiares que había filmado mi papá durante tantos años, ¿no? Porque evidentemente no había algo que todavía no me sucedía, ¿no? Y fui viendo la manera de relacionar, o sea, de esa variabilidad de emociones que fue sucediendo a lo largo de los años con ese encuentro con el material hasta que evidentemente sucedió, ¿no? Evidentemente esos archivos se distanciaron de mí, ya no necesariamente como esa distancia literal que hablo de migrar a otro país, sino los empecé a ver con otros ojos también, ¿no? Los empecé a escuchar de otra manera, los empecé a sentir de otra manera, los empecé a sentir que no eran míos, ¿no? Que había algo que evidentemente que se habían convertido en ese registro de memoria de un padre que lo que más quiere para sus hijos es entregarle como una especie de conciencia del pasado, ¿no? De lo que fue esa familia, de la felicidad, de que hubo algo, digo, como comunidad familiar que era indestructible y que de alguna manera yo a partir
de esa primera distancia y de tomar esa primera posición, como vos lo nombrás, es que realmente empiezo a pensar que existe una película, ¿no? Como que ahí eh, fue muy evidente ver cómo esa mirada a ese archivo cambiaba cuando iba creciendo, ¿no? Y creo que ahí en ese despertar es que yo llamo que realmente como que los archivos se fueron para otro lugar distinto a lo que habían sido no sé, mi crecimiento, como que siempre fueron casi como una especie de pasado muy inmóvil, ¿no? Hasta que finalmente ese pasado lo pude un poco erosionar, pues, o lo intenté erosionar a mi manera, y ese fue el comienzo de la película, ¿no? Nico, Claro, sí, primero saludarla formalmente, digamos, a Paz, a Mercedes, agradecer también la posibilidad de estar aquí conversando. Y está claro también por qué nos han puesto a conversar, en el sentido de que un poco esta distancia con la que empezó Paz a plantear la cuestión, me parece que está presente en las cosas que hemos hecho. Particularmente para mí ha sido central desde el inicio, digamos, incluso cuando no sabía muy bien qué iba a hacer con esos materiales. Y tardé tanto justamente por eso, por distanciarme no solo de esos materiales que ya eran antiguos, porque son películas filmadas por mi padre, películas familiares, ¿no? En este caso, digamos, con movies entre los años 60 y 80, pero justo de alguna manera nos ha tocado una época en la que los archivos explotan a la vez, ¿no? Explota la problemática de la memoria por distintos motivos que podemos conversar o que nos exceden también, y a la vez explota el memorialismo también, quiero decir, de un modo u otro. Hoy, antes no todo el mundo tenía sus películas familiares, hoy cualquiera con un teléfono graba y puede archivar casi indefinidamente esas memorias. Veremos cómo funciona hacia el futuro, en las próximas películas dentro de 20 años, qué pasará con esas memorias. Digitales o en video, como en el caso de Mercedes, también donde hay una transición ahí. Pero para mí un punto era también las películas sobre el archivo, han tenido también una expansión, ¿no? Hay muchas películas sobre archivo familiar, e incluso hay algo en el propio material, yo diría que no solo en las películas que lo trabajan de esta manera, incluso a veces, por ejemplo, en la ficción, cuando aparecen las películas familiares, vienen como muy esquematizado el modo de uso, quiero decir, siempre van a remitir a una escena de nostalgia, a un personaje por algún motivo ve una película vieja, se escucha un piano, no, hay toda una formalización ya agotada en relación a eso, y efectivamente el material de alguna manera te direcciona hacia ese lado. Entonces, yo desde el inicio lo que sí tenía claro era la necesidad de tomar justamente distancia, no solo del material, sino de ese uso, es decir, de tratar de no caer en una mirada nostálgica sobre el pasado, ¿no? Menos en este caso, en el sentido de que, bueno, el pasado es un agujero, literalmente, con lo cual, en cierto modo, ¿cómo se puede tener nostalgia de eso? Y hay que hacer otra cosa, en realidad, construirlo desde otro lugar, construirlo como ausencia, en fin, ya lo que ya sabemos y lo que creo que nuestras películas trabajan de alguna manera. Entonces, pero a la vez, bueno, toda la clave era, por supuesto, cómo hacer esto, porque siempre uno tiene la teoría o puede tener una certeza y después ponerlo en práctica, como sabemos, bueno, es algo muy distinto, ¿no? Sí, y en tu caso también fue el trabajo de pasar todo como a tercera persona, Nico. Sí, pero tiene que ver con esto. Por supuesto, cuando fue escrito ese texto, eso estaba escrito en primera, ¿no? Entonces, nada, obviamente no era un forzarlo a escribirlo así. Igual no lo había pensado. Yo todo lo que escribí, por supuesto, lo escribí en primera, y en un determinado momento me di cuenta que eso también afectaba al punto de vista y que necesitaba empezar cambiando eso. Y probé la segunda, en realidad, en principio. Probé el tú, era una especie de carta, pero se convertía en una especie de carta al padre, algo un poco a los Kafka o algo así, y en esta situación donde ese padre no iba a poder escuchar, quedaba demasiado forzado también. Y además generaba una especie de intimidad
porque sabemos que el espectador es el tercero ahí, no es una carta íntima. Entonces era algo falso. Y bueno, me quedaba la tercera, no había muchas más opciones. Y creo que ahí encontré un tono, porque me permitió pensarlo incluso al narrador como un personaje más, digamos, ¿no? Además es evidente que soy yo, es el que, digamos, que el que ha realizado esa película es el que está hablando en tercera persona, más allá de que alguien pueda, no, por supuesto, no conocer la voz, ni reconocerlo, ni nada, pero creo que en la misma hechura de la película eso queda claro. Y bueno, es como un código, me costó igual. Digo, no es tan fácil construir en tercera desde la primera, en fin, tiene sus vueltas, pero creo que eso me permitió enfocarme justamente en cómo construir esa distancia y cómo mantenerla un poco hasta el final, que era lo complicado. Que traigo un poco, que fue esa construcción de tercera persona viene un poco a partir de una tesis freudiana, que me permite entonces agarrarme de eso y traer otra tesis freudiana que siento está trabajada un poco en nuestras películas, que es el silencio muy relacionado al vacío. No siempre están relacionados, pero el silencio muy relacionado al vacío, y pienso el silencio también desde una hipótesis freudiana en el concepto de lo siniestro de Freud, ¿no? El concepto de luminoso. Para él lo siniestro es luminoso, y es lo antiguo que vuelve de lejos, que es algo muy utilizado sobre todo en las relaciones familiares. Y que siento en las películas de Mercedes, sobre todo mucho en el sonido, y en lo de Nicolás, parece que digo lo mismo al decir sonido que al decir palabra, pero no siempre es lo mismo, me parece, pero mucho en la palabra, que es una preciosura trabajar la palabra también, Nico, pero siento mucho en tus sonidos esto, Mercedes, ¿no? Esta cuestión de lo antiguo que viene de lejos, de lo familiar, así, pero como de lo que no se habla, que está ahí en un espesor todo el tiempo. Sí, o sea, creo que hay algo que, digo, esta conversación que de alguna manera va vacilando y vas uniendo estas películas que obviamente tratan sobre la memoria, pero que en un punto yo siento que hay como que están ustedes dos, digamos, sus películas y como el cielo, ¿no? Pareciera que sí, que tienen una materia, pero una misma materia, pero a la vez también lo pensaba hoy, ¿no? Como bueno, son películas también que están hablando de esa ausencia y de eso que vuelve vinculado a una historia de unos países que han trabajado la memoria muy diferente, ¿no? A como se ha trabajado la memoria, pues, o como hemos vivido la idea de memoria en Colombia. Entonces, hay, no sé, pues es como una pregunta o simplemente un comentario que hago como para pensar. Y que evidentemente pues esta idea de ese silencio o eso de lo que no se habla, que obviamente es un gran lugar para explorar lo que es realmente el fuera de campo cinematográfico, ¿no? También a veces, ¿no? Cómo se van imantando. Y yo creo que me di cuenta también un poco, volviendo a esa primera pregunta, con esa distancia de esos archivos que realmente a mí me sucedió montando la película, o sea, montando la película y casi como en un lugar de laboratorio, esas imágenes y ese archivo adquirió otro valor para mí y justamente no solamente en el archivo de la imagen, sino en escuchar esas voces de niña, ¿no? Y escuchar esas voces de mi hermano, ¿no? A mí realmente me causa me conmueve mucho la transformación de las voces en los archivos, ¿no? Y justamente hace poco una amiga también me mostraba como unos archivos que había encontrado de ella solamente de cassettes de audio y me parecía fascinante como poder ver esos vestigios de esa voz actual en esa voz de esa niña, si se parecía o no se parecía, pero a la vez que hablaba y a la vez que parecía que estaba sonando en ese fuera de campo, qué estaba pasando cuando yo estaba grabando esos cassettes, ¿no? Como que todo eso que se imanta sonoramente y que en tus cortos también Paz, un poco yo creo que es eso, ¿no? Como ese archivo sonoro empieza a presentar un fuera de campo que, no sé, que como lenguaje y como forma para estas películas es realmente como, bueno, eso, como ese poder de que logre entrar lo que no ha logrado entrar en las imágenes, ¿no? Como casi como una especie, como una
un punto ahí como un poco discreto en donde eh, por una especie de fuerza, no sé, hay algo que pasa, ¿no? Y creo que a veces era consciente, a veces no era consciente, ¿no? Como que había algo, como vuelvo a decir, hubo muchas revelaciones en el montaje de mi película porque ahí fue donde se construyó, donde se escribió. Entonces, al poner un archivo en donde simplemente experimentando sacar la imagen porque no me decía mucho y realmente quería solo esa textura, pero de repente me daba la posibilidad entonces de montarlo con otros sonidos, ¿no? Como que también la liberación de ese archivo ahí por completo, ¿no? La liberación total y la manera de eso, de crear como unas imágenes que no, que existían y que no necesariamente pues estaban filmadas o que simplemente estaban filmadas desde un punto de vista, ¿no? O con una duración o con un encuadre que, bueno, cómo te liberas del encuadre, ¿no? Como que hay algo de eso, cómo te liberas de ese recorte. Entonces, creo que la construcción de ese silencio es, pues, o yo he tratado de aproximarme al silencio con la idea de lo que hay antes o después del silencio, o sea, con los sonidos que recorren, que bordean el silencio en realidad, porque se crea por lo que viene antes o lo que viene después también, ¿no? Entonces, el silencio también se crea por lo que se ha dicho, ¿no? Como por ese, por lo que se ha dicho y por lo que no se ha dicho, o por las imágenes que no existen. Y bueno, era como, para mí, siendo sonidista, era como un lugar, obviamente, estratégico para pensar la película, ¿no? Decir, bueno, llevo tantos años creando silencios o creando dinámicas, ¿no? Como creando la dinámica de una película, la curva dinámica de una película y entendiendo cuál es el silencio de una película y por qué, ¿no? Concretamente, y acá era como un momento para decir, bueno, es todo esto, pero digo, hace parte del lenguaje de la película, ¿no? Tiene que hacer parte de la propuesta formal de la película, no solamente una cuestión técnica, ¿no? A mí les comparto un poco una experiencia que tuve con respecto a estos sonidos. Estos sonidos los había encontrado yo en el archivo, nunca antes habían sido escuchados. Algo para mí muy... En un momento, a mí me tocó vivir la dictadura, yo nazco en el 71, la dictadura en Paraguay dura 35 años, empieza en el 54, yo nazco en el 71 en plena dictadura, tengo toda una infancia y una adolescencia en dictadura con un padre opositor. Y claro, en el 89 viene a empezar un proceso democrático, pero nadie hablaba de lo que había sucedido. Y yo empiezo a ir a los archivos, que por otro lado, ser un país que cuenta con archivos, me parece como una cosa increíble. Archivos, pero lo primero que encuentro son archivos de imágenes, y entro, me veo los archivos de punta a punta. Una vez haciendo unas instalaciones que me habían pedido por el Día Internacional del Desaparecido Detenido, encuentro esos cassettes. Y la directora del archivo había sido mi profesora en el colegio. Entonces le digo, Rosa, ¿qué son estos cassettes? Y me dice, bueno, son unos registros hechos y me dice un término en guaraní que me hace acordar mucho a lo que decís en Otacusta. Me dice, hecho por los piragüe. Piragüe es un término en guaraní que está compuesto por dos palabras, pu, que es pie, iragüe, que es peludo. Entonces eran los pies peludos, los silenciosos, los escuchas. En otros términos, eran los oradores. Y empiezo yo a escuchar esos sonidos con dos amigos más que estaban ahí conmigo. Encuentro delaciones, encuentro interrogatorios. Y yo digo, pucha, me pareció lo más espantoso, me pareció mucho más espantoso en mí que pasar por el archivo de imagen, en ese sentido. Me pregunté mucho tiempo, porque era lo más, uno además sentía, esto es lo más brechtiano que yo tuve en mis manos, era como tener terror y miseria ahí puestos en un archivo de sonido. Hay un diálogo entre el comisario
y el hombre que está siendo interrogado porque está entrando al país después de un exilio. Y el hombre contesta, que está siendo interrogado, contesta todas las preguntas del comisario muy rápido. En un momento le dice, ¿dónde vive su hija? Trata de quebrarlo. Y el hombre le dice, mi hija. Y yo dije, es un diálogo de Brecht. O sea, no podía creer lo que tenía ahí. Y me pregunté mucho tiempo por qué me había dado mucho más angustia que los archivos de imagen. Y pensé, claro, porque el sonido no tiene significante. Entonces, si dispara en la cabeza, ya es tuyo. Que en ese sentido también, esos silencios que se crean entre padres e hijos, ¿no? Un poco estos silencios, Nico, de los que tú hablas con tu padre, ¿no? Que hay un distanciamiento del que no hablan. Y me quedé pensando, nunca hablaron de estas imágenes que vemos, o sea, nunca se juntaron a ver juntos esto, que era un ritual, digamos. Se filmaba, sobre todo nosotros que venimos del Super 8, se filmaba, se esperaba, que son un poco las texturas de nuestra memoria, y después uno veía esto, ¿no? Sí, creo que en algún momento lo digo, algo así, como que sí, esa ceremonia estaba, pero la ceremonia incluía el silencio, para volver a lo que decías. En cierto modo, creo que lo que une un poco, incluso por supuesto la película de Mercedes, para mí hay algo ahí sobre el silencio alrededor de la violencia, o la violencia en relación al silencio, o la violencia como lo invisible, digo, cómo filmar una violencia que ya pasó, o que fue invisibilizada, o que aún no se ve, digamos, ¿no? Es decir, o que no está presente, digamos, no está presente explícitamente, pero está presente, digamos, convivimos con ella de alguna manera. Bueno, la violencia de la desaparición de personas es obvia, digamos, pero y todos son como esquirlas, finalmente, por mencionar el título de otra película argentina, reciente, de esa violencia originaria, digamos. Quiero decir, durante mucho tiempo, esta pregunta que me haces, Paz, creo que mucha gente me la hizo, no es referida a esto solamente, sino en cosas, bueno, yo mismo me lo hice al escuchar a veces relatos para una película anterior mía, justamente sobre la desaparición de mi madre, y encontrar con parejas, no solamente gente que se encontraba y no había hablado durante mucho tiempo y que no se habían visto, gente que convivía bajo el mismo techo durante 30 años y que no había vuelto a hablar de ciertas cosas, ¿no? Y para mí era asombroso, y sin embargo después cuando lo tenía que recuperar en mi propia experiencia, como esto, digamos, sí, veíamos las películas, pero esas películas, nada, había un silencio alrededor de esas películas, o hablábamos de otras cosas en relación a esas películas. No en todo caso, de esa ausencia que evocaban. Y bueno, y de algún modo, por supuesto, fue la imposibilidad de volver a hablar, en todo caso, con mi padre, cuando ya no podía hablar de la cuestión, lo que generó esta especie de monólogo. La película, en cierto modo, tiene algo la voz, claramente, está tratando de estar en ese lugar de diálogo imposible, y por eso tal vez esa profusión, y el lugar tan... yo nunca había usado una voz off y tan profusa, y fue también un problema, pero a la vez sentía que tenía que estar ahí. Y a la vez sin querer decirlo todo, porque justamente, de alguna manera, tampoco se trata de pensar que ese silencio se puede destruir poniendo cosas en palabras. Digo, no alcanzan tampoco las palabras, y bueno, y las imágenes tampoco, y todo, y bueno, no quería, por supuesto, dejar de plantear algo que, bueno, buena parte del cine actual, y bueno, Paz, esto lo has trabajado mucho, de girar alrededor del silencio de alguna manera, ¿no? De eso, cómo mostrar eso que no está, insisto, ¿no? O sea, todas estas metáforas que podemos usar, pero la violencia, el silencio, y finalmente, retomando un poco lo que decías de Freud, hablabas de lo siniestro que en alemán es, bueno, lo extraño, lo familiar, ¿no? Justamente, es esa distancia con algo demasiado próximo y a la vez que de pronto muestra un lado amenazante. Y bueno, eso creo que en nuestros países latinoamericanos, y no solo en épocas de dictadura, sino en las post-dictaduras que aún vivimos,
es tal vez menos evidente, pero más visible esas huellas, digamos, ¿no? Digo, creo que en la narrativa que se construyó en las postdictaduras en los distintos países hizo demasiado hincapié en algo así como, bueno, quedó atrás la dictadura. Y en realidad, no, ni la dictadura ni la violencia quedan atrás, digamos, ¿no? Convivimos con ellas, ni hablar en países, digamos, donde directamente la violencia sigue siendo, estando muy, muy presente de un modo muy directo, pero creo que a veces esta idea de la transición ha obturado la perspectiva de que en realidad no todo, de distintas maneras, esa postdictadura que aún continúa tantos años después, en cada país han sido, que ha sufrido esas dictaduras, han sido los modos en que pudo salir. Veamos lo que pasa en Chile, digamos, ¿no? Que recién ahora parecieran estar sacándose encima la constitución de Pinochet, digamos, tanto tiempo después, y bueno, ahí estaba, y aunque nadie hablaba de ella, digamos. Entonces, bueno, me parece que son temas que me parece interesante cuando aparecen en el cine latinoamericano y no parecen tanto como uno esperaría tampoco, creo. Y por otro lado, son cosas que de alguna manera se filtran sobre todo, bueno, yo trabajé con, es verdad que a mí me tocó trabajar con archivos generados por el mismo represor, pero de alguna manera había ya entonces una distancia que estaba dada entre el archivo y yo, por decirlo esto de alguna manera. Igual tuve que dar un paso para apropiarme de esos archivos, pero no son archivos familiares, que creo que son mucho más difíciles, porque de alguna manera estos ominosos se filtran, hay algo que se filtra en el gesto de un padre, que vos, en este acto de dar a luz, digamos, de editar, lo ponés, Nico, o vos también, Mercedes, cuando hay una tensión, digamos, entre esto, bueno, cuánto es público y cuánto es privado en un archivo también. Es difícil, ¿no? No sé mucho entrar a un archivo familiar, ¿verdad? Porque creo que todo lo que está silenciado se filtra, está filtrado por todos lados. Y hay como una suerte de esperanza, en los dos trabajos sentí mucho eso, ¿no? De esperanza y desesperanza corriendo al mismo tiempo. Como si el archivo estuviera jugando una carrera con cada uno de nosotros, y nosotros tratando de elevar una esperanza y de construir memoria, por otro lado, ante tanto silenciado y tanto gesto de olvido frente a nosotros. Sí. Creo que tiene que ver con esa primera pregunta, pues, o comienzo, ¿no? Como, ¿cómo es esa distancia con lo familiar, ¿no? Porque todo el tiempo sí, estás en una mesa de laboratorio, estás en una mesa de montaje, estás haciendo tu película, entre comillas, en tercera persona, ¿no? Como Nicolás, pero digo, hay una charla con un equipo técnico, si es que lo hay, ¿no? De repente hay un objeto que se va construyendo, hay una película que se va construyendo y que eso te permite como un poco poner el pie en la tierra, pero a la vez también esa distancia, como es siempre ese vaivén entre acercarse mucho y estar mirándolo todo con un zoom macro y después volver a tener que correrse y en ese, ¿no? Como en esa aproximación constante y en esa, digo, impulso de supervivencia también, ¿no? Porque finalmente es cómo haces para, pues en casos muy distintos, en la película de Nicolás y en las tuyas y en Como el cielo, ¿no? Obviamente que, pero bueno, cada uno o cada película con su propia lucha y con su propia búsqueda y con su deseo como un poco de ese, ¿no? Como de esa tensión con ese archivo, que yo creo que bueno, que es lo difícil, ¿no? Finalmente, y son películas que constantemente entran en esa deriva de, bueno, ¿hasta qué punto muestro? ¿Hasta qué punto este archivo es para mí?
una cosa, para la película otra, de repente para la gente que está siendo filmada en tu película, ¿no? Para los propios integrantes de tu familia, que evidentemente se ven interpelados e interpeladas también por lo que vos estás diciendo sobre ese archivo, ¿no? Que quizás no es lo mismo que ellos y ellas dirían sobre ese archivo también, ¿no? Como que finalmente a veces cuando no sé, a mí me pasaba mucho que me costaba mucho ver la película en un principio, ¿no? Como que me conmovía y yo decía, pero hay algo que está todavía como muy, muy pegado a mí y me costaba y hasta que finalmente hice también un proceso de distancia que entendí que la película también moría ahí, ¿no? Y que ya era otro archivo, como que, digo, ese tejido de ese archivo de repente hacía que naciera otro archivo y que bueno, no sé, como que había algo de eso que me pareció finalmente como, no sé, sí, o sea, como pensando como en una idea diferente a lo que decías, Nicolás, como de eso transicional. Yo sí creo que hay, como que con esta película hubo como una especie de pensar el futuro, ¿no? Como una idea de un momento para pensar el futuro. El futuro se desarma y se arma en 2 segundos, ¿no? Ya nos dimos cuenta con lo que vivimos todo el tiempo, pero creo que fue como ese intento, ¿no? Y esa fe en que uno de alguna manera tiene un momento para imaginar el futuro, ¿no? Y ahí está como para mí o para mí fue como el verdadero, pues, o la virtud de hacer esta película, ¿no? De encontrarme con el cine de esta manera fue pensar que podía imaginar el futuro que yo quería, ¿no? Con ese pasado. Es muy lindo en ambas películas porque son como un acto de fe, ¿verdad? Porque son imágenes que no fueron hechas para lo que nosotros vemos, ¿verdad? Para ser vistas por un público. Simplemente están ahí porque hubo, no sé, una suerte, por un lado una suerte de herencia, en el caso de ambos, ¿verdad? De algo que es entregado por un padre a un hijo. No sé, por otro lado, creo que hay como un... Yo tengo algunas imágenes en Super 8 que fueron hechas por mi mamá. Yo esas imágenes vi cuando era chica y después las volví a ver cuando era muy, muy grande, ya a los 30 y algo de años. Fue la primera vez que sentí, pucha, no, pero ¿por qué me miró? Que también me escuchó de alguna manera. Eh, eh, no sé muy bien por qué mi mamá generaba estas películas. Calculo que para tener ella un registro nuestro, pero después estas imágenes pasan a ser nuestras y uno empieza como a reelaborar esto y tiene como un cúmulo de paraísos perdidos, ¿verdad? A los que va encontrando un texto de Borges, en Posesión del Ayer, que termina diciendo no hay otros paraísos que los paraísos perdidos. Tenemos como un cúmulo de paraísos perdidos, digamos, a los que les vamos dando una forma y con los que generan memoria, ¿verdad? Por eso digo que es como un acto de fe también, ¿no? Yo haría un matiz ahí. Yo sacaría hasta la palabra paraíso por esto que decía antes. Ni siquiera eso, es lo perdido por lo perdido. Hay un punto donde, por ejemplo, en estas películas, como eran tan viejas, ya ni siquiera, no hay nadie de los que están ahí está vivo en esas películas. E inevitablemente, ahí a diferencia de lo de Mercedes, que hablaba del futuro, son películas que es el pasado puro, digamos, ¿no? Incluso el que las filmó justamente ya no podía verlas de alguna manera, tampoco. Estaba vivo, pero no del todo, en un trance, por supuesto, de muerte, ¿no? Una existencia que ya no era la... bueno, perdemos la memoria y perdemos la identidad también, como un tránsito a ese fuera de campo, que es la muerte. A la vez no quería hacer una película en ese sentido trágica, ¿no? Hay algo como decías vos, de perseguir algo que se aleja, pero a la vez sin la esperanza desde el inicio, sin la esperanza ni nuestra, ni que le quede claro al espectador que uno no quiere alcanzarlo, porque no sabe que es inútil, y a la vez va a hacer el esfuerzo de perseguirlo, ¿no? Porque si no, bueno, es la vida, digo, y que en esa búsqueda, bueno, uno va a encontrar otras cosas, digamos, buscando esos, bueno, lo que sea perdido, uno encuentra otras cosas finalmente. Para mí, esas imágenes, que como vos decís, son heredadas, a veces están en un cajón, a veces uno las revisa,
y tal vez uno se las saca encima recién cuando trabaja sobre ellas, ¿no? Es como hay algo que yo cuento en la película que es cierto, es personal, pero funciona, ¿no? Quiero decir, yo tenía una pesadilla recurrente y, bueno, no lo desarrollé en la película, pero desapareció después de que hice mi primera película. Hay algo ahí donde cuando es como un trabajo, no me quiero poner psicoanalítico, el trabajo que hay un trabajo ahí, el trabajo de duelo, el trabajo, ¿no? Hay un trabajo ahí y hacer la película es un modo, no, pero por supuesto que el sentido, para que, digo, valga la pena no solo para unos y para otros, si no sería hablarlo con el analista simplemente, es crear un objeto justamente a través de eso, en este caso es un objeto estético, lo que sea, digamos, un objeto que tenga un sentido, y justamente haciendo de unas películas que hasta el momento eran familiares y no le interesaban a nadie más que a la familia, construirlas en algo que pudiera ser visto por cualquiera de otra manera, ¿no? Lo que es muy extraño para uno, porque uno siempre va a estar ahí vinculado con eso de otra manera, y sin embargo está haciendo el esfuerzo de construir un objeto, ponerse en un lugar de una especie de espectador, justamente no familiar, al que esas películas le están hablando de alguna manera, o encontrar el modo en que eso tenga sentido, digamos. Por eso para mí también, en algún punto, y ahí, bueno, en todos los casos está, creo, de lo que hemos hecho, yo no le terminaba de encontrar la vuelta al principio, que era la distancia con el presente, quiero decir, en algún momento yo había pensado en que iba a hacer solo la película con esas viejas películas, y en un momento me di cuenta que necesitaba incluir el presente. ¿No? Que ese pasado no había nada que hacer, un punto, sin esa tensión con el presente, ¿no? Es decir, porque si bien es el material de base de toda la película, creo que el sentido de la película se construye, en este caso, sobre el presente, ¿no? Digámoslo así, aunque no hay una escena de alguien mirando esas películas, digamos, ¿no? Creo que funciona de esa manera. En el caso de Mercedes, claramente, son como un poco, creo que funciona un poco en mi película M, donde esas imágenes del pasado son justamente pequeños fragmentos incrustados, que son muy significativos, pero que están hablando, trayendo ese pasado desde el presente. Y bueno, y en las películas de paz es este juego que a mí me interesa mucho, por supuesto también de cómo el pasado está en el presente, ni siquiera a veces ir a buscarlo más que en su materialidad. Las fotos que están ahí, ¿no? Las fotos, las cosas, digo, no al recuerdo, no a un lugar, un paraíso perdido, sino bueno, ¿qué persiste de eso? Y acá, bueno, el punto era casi una lucha, finalmente, o un diálogo con la materialidad de esas películas. Y con la maraña de 3 horas o lo que fueran de un material filmado a lo largo de tanto tiempo, digamos, ¿no? Que bueno, no es tanto como el que hoy podríamos producir digitalmente, o la memoria digital, en el sentido de horas y horas que deben acumular las familias filmándose, pero justamente por el carácter más hasta fragmentario era más difícil de ingresar, ¿no? Por dónde entrar a esos materiales. Así que bueno, en ese sentido también es una película para dejar de ver las películas familiares también. Digo, después de todo este trabajo, ahora sí van al cajón o van abandonadas al museo y bueno, tendrán su vida, aunque tal vez persistan más, como digo al final, en su materialidad fílmica que el digital, pero bueno, son vidas separadas. Pero es verdad que debería de haber sacado la palabra paraíso. Me quedé con eso, porque es verdad. Es verdad, porque incluso cuando veo las cosas de las películas familiares en mi infancia, una angustia que me viene, que es como que entro en un agujero negro ahí. Es verdad. Es verdad. Y Mercedes, ¿cómo es? Hay algo que está en las películas de los dos, pero ¿qué es esto que decís un poco, Nico, también, ¿no? No sé, me quedé también con esto de decir, bueno, no hay un plano de la gente viendo las películas, pero creo que es un gesto de esto que decís, parece como que vivimos en un mundo donde la cámara en realidad nos da la espalda, porque todo el mundo se autorretrata, pero en ambas películas veo como un gesto de mirar al otro, que estamos nosotros viendo las películas. Me parece que es un alivio esto de mezclar el cine con las películas también, como que hay alguien más que está ahí, que somos nosotros, un poco. Y por otro lado, como,
tenemos el oficio del que mira cuando se nos mira, también es muy emocionante, ¿verdad? Sabemos, podemos detectar muy rápido cuando alguien nos está mirando, y en ambas películas es algo que se agradece, por otro lado. Y, Porque hay un diálogo ahí en ambos casos, de modo distinto, digamos. Bueno, obviamente, en el caso de Mercedes, el padre está mirando desde un lugar, digo, de alguien con una mirada formada y que no está mirando, aunque grabe las películas familiares, como ella de algún modo creo que dice en algún modo, no deja de ser un cineasta, está filmando películas familiares. En el caso de mi padre, por supuesto, filmaba esto, no tenía ninguna, tenía una cierta voluntad estética, como digo ahí, pero no estaba dirigida a nada, ¿no? Y sin embargo, alguien que aquí en el Museo del Cine de Buenos Aires, que trabaja con películas familiares, siempre me dijo que eran muy distintas de las otras películas familiares que había visto, ¿no? Tenían algo, una cualidad o un cierto cuidado o algo que, bueno, efectivamente hizo que fuera un material con el que poder trabajar, pero me parece que en los dos casos hay un diálogo entre esas miradas de un modo u otro. Bueno, en el caso de Mercedes, es evidente, en el caso de, está literalmente filmando una película su padre, mientras ella lo filma, pero digamos, a mí lo que, en todo caso, lo que, creo que lo descubrí igual después esto, ¿no? Pero, aunque es algo obvio, pero efectivamente es, y por eso en el final de la película puse cámara y los dos, ¿no? Porque sí, esa película empezó a verlo, y a la vez, digo, la película existe gracias a que él filmó esas películas, pero bueno, si no, yo no hubiera hecho la película, tampoco existirían como tales. Entonces, ese diálogo pudo producir el diálogo, gracias al cine se produjo ese diálogo finalmente. Esa es la paradoja, ¿no? Es decir, ese silencio del que hablábamos, bueno, la película se convierte en otra cosa, aunque ya no nos toque a nosotros, pero bueno. ¿Y cómo es el cine? Como a mí me hubiera encantado recibir una cámara, o me hubiera encantado recibir así como el cine como una herencia. Para mí el cine fue algo tan azaroso, no sé cómo terminé, pero es algo que cuando me preguntan por qué estudié, cómo empecé a estudiar cine, nunca me acuerdo porque no fue algo tan claro en mi vida. ¿Cómo es el cine, así, recibir como una herencia? Eh, Pero por eso pregunto. no sé, igual tampoco, o sea, pareciera como que es obvio, pero a la vez es como que no pensé otra cosa distinta, ¿no? Es rarísimo lo que pasó, como que de repente pensé que esa era la vida, que la vida se vivía así, y que de alguna manera esa vida se vivía así porque no sé, me parecía como la idea de estar tan apasionado o apasionada con la vida de los otros me parecía como una gran manera de ocuparse la vida, ¿no? De pasar la vida mirando a los otros y a las otras. Y creo que esa idea del cine fue la que a mí me convocó, ¿no? Como una idea de, bueno, mmm, la palabra preocuparse no, quizás sí, porque había algo en el cine de Víctor de esos años que había como una idea de preocuparse por lo que no se había dicho por la ciudad o preocuparse y ocuparse, ¿no? Como por decir lo que no se había dicho. Por filmar lo que no se había filmado, no sé, como por escarbar un poco entre los callejones y encontrarse como con un poco con la cara de ese país, de esa época, ¿no? Previo al narcotráfico y después con toda esa división social que dejó el narcotráfico y la política en Colombia, que a mí sobre todo me gustó la figura de director, de un director. También por eso la película me hacía esa misma pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es ser director de cine? ¿Por qué ese personaje de repente ilumina otras vidas, ¿no? Como cuestionándome también esa idea y esa ética de ir como una lámpara a lugares oscuros y decir la verdad, ¿no? Y formular la verdad. Y entonces era también esa paradoja, ¿no? De repente vivir con una certeza de que el cine tenía un deseo de contar la verdad, un deseo de exponer la verdad y que lo que dijera el cine, evidentemente, era verdad, que bueno, que fue también una de las preguntas con las que yo me encontré después o sea, yo vine a estudiar cine a Buenos Aires un poco queriendo escapar, o sea, queriendo escapar de Medellín, queriendo escapar de los valores
de Medellín, ¿no? De las instituciones tan sólidas en un país como Colombia, no sé, como también como de una manera de vincularse con el mundo que a mí no me interesaba, ¿no? Y que obviamente, pues sí vivo en esa tensión, ¿no? De decir, justo hace poco, y lo cuento acá porque fue como un momento así de decir, uff, volver a caer en ese agujero negro y volver a pensar esa distancia, en donde cada tanto con mi papá nos mandamos unos mensajes de voz así muy esporádicos, en donde discutimos, ¿no? Como esa idea de resistir y de vivir lejos de la familia por una causa que no parece como muy importante, que es simplemente alejarse de esos valores, ¿no? Como que casi que fue una imposición que yo tuve. Y entonces, él un poco me lo decía, ¿no? Como, o vuelve y me lo pregunta, y me dice, pero ¿vale la pena? Y yo creo que no sé si vale la pena, porque a veces extraño mucho estar ahí más cerca con ellos y vivir un poco no sé, estoy como fraccionada por dos países en donde de repente no me identifico, es una identidad que está completamente como todo el tiempo cambiando y viviendo en la frontera es, no sé, yo me siento como viviendo un poco como en una frontera que es muy cambiante constantemente y también en el cine, así, ¿no? De repente el cine me abraza como esa herencia, un poco para contestarte esta pregunta, es el lugar en donde uno puede estar acompañado por otros, ¿no? Como no necesariamente como en un diálogo, pues, o sí, o en un diálogo constante con otros, y que eso fue lo que a mí me coartó del cine, ¿no? Como decir, bueno, es este mirar y escuchar a los otros, repensando la idea de la verdad, ¿no? Como en esas conversaciones, ¿no? Sí, y en ambas pelis veo como esta suerte de unión, ¿no? De que en un momento se teje, la vida y el cine están como muy unidas, que fue algo como, no sé, me causó como una cierta envidia en algún punto, en algún momento, ¿no? Dije, cómo me hubiera gustado que me pase esto, porque lo mío fue tan alejado del cine. De hecho, en Paraguay lo único que se filmaba en 35 milímetros o en 16 era El Dictador. Era lo único que se filmaba. No una sola película en el 70, que fue una película sobre la guerra de la Triple Alianza, financiada por el régimen militar. De hecho, en los títulos finales salen todos los militares, está el nombre de todos, actuaban sus hijos en la película, una película espantosa por todos lados. Pero era lo único que se tenía como cine, y vos te ibas al cine y lo primero que te pasaban como propaganda era lo que Stroessner había hecho en esa semana. Y tenías que aplaudir, era todo un ritual por el que uno tenía que pasar. Entonces, para mí el cine, que yo además vengo de un padre que estuvo preso, que estuvo exiliado, que estuvo... Ir al cine y empezar a ver lo de Stroessner ya era algo que, desde una angustia infantil, que además creo que es la angustia como más grande uno puede tener, esa angustia infantil era una cosa ya angustiante de por sí para mí el cine. Mi vinculación con el cine fue, bueno, fue de hecho desde el sonido, fue desde la música. De ahí que yo empiezo a vincularme un poco con el cine, que ahí, esto les comparto, que ahí sí a mí me pasa algo muy, muy, muy lindo, que es que yo tengo dos hermanas mayores y tengo dos hermanos menores, y era un poco ir a hacer los cinco, siempre en este miedo de que mi papá lo agarre y no sé qué, y que vivíamos con el exilio siempre como muy cerca. Entonces mi mamá nos mandaba todo el tiempo a estudiar cosas. Y yo, siguiendo a mis hermanos, a los 4 años empiezo a estudiar música. Antes no éramos estos niños de vanguardia que a los 4 años ya leíamos, escribíamos, hacía un montón de cosas. Yo tenía una infancia común y corriente. Y voy a estudiar música, y lo primero que aprendo a leer y escribir, por una cuestión azarosa, son son notas musicales, no letras. Lo primero que yo aprendo a leer y escribir son notas musicales. Y me queda esa estructura de pensamiento. Porque estuve todos mis 4 años, mis 5 años, mis 6 años leyendo y escribiendo eso. Entonces, cuando escribo los guiones, escribo primero el sonido. Es algo que se me quedó simplemente por una estructura de pensamiento. Y cuando veía las películas de ambos, que contigo, Mercedes, es algo muy, muy notorio, ¿no? Que si
yo escuchara la película, tendría una película y después si viera solamente, tendría otra película y después lo que tengo es la confusión, casi una cuestión dialéctica, lo que tengo es la confusión de estas dos cosas que me dan algo nuevo, ¿no? Y también en Nico, que hay como toda una, prácticamente la construcción la da quien está fuera de cuadro. Toda la construcción de la película está por vos, por tu voz, ¿verdad? Y por un tono, ¿verdad? Por un tono que, sí, que es muy difícil, me parece encontrar, porque por un lado estás hablando de tus padres, estás hablando de todo un país, estás hablando de toda una historia, estás hablando del cine, es tan enorme, digamos, la construcción de, estás ahí nomás, fuera del cuadro, ¿verdad? Es algo, no sé. Pero por eso, porque estaba todo estar en cuadro ya era demasiado. Y además estoy igual en la película, no estoy en el presente, justamente desde el que habla esa voz. También porque en mi primera película M, que es como la contracara de esta o esta la contracara de la otra, estaba yo y no estaba mi voz, hablaba, pero no estaba mi voz en off. Entonces cuando hice esta, decidí que tenía que ser al revés, ¿no? O sea, bueno, va a estar la voz, va a estar como va a estar tan omnipresente la voz, no quiero aparece una mano mía, algo así, nada más, ¿no? Y en el pasado, igual en relación a eso, y con lo que decías antes, quería decirte, no es tan idílico tampoco la relación con el cine, en el sentido de, puede ser algo familiar, pero que a la vez no sabés muy bien, familiar en el sentido más pleno, y acá literal de la palabra, ni siquiera obviamente como una herencia, porque yo recibí una cámara nada más, digamos, ¿no? Y no la supe usar, evidentemente, demasiado. Pero aunque está bastante bien esa peliculita que de mis 15 años. Muy bien. Pero digamos, hay algo ahí de una familiaridad. Yo nunca pensé ni siquiera en hacer cine, ni cuando fui a la escuela de cine, quiero decir. Por supuesto que el cine era algo con lo que convivíamos. En Buenos Aires es una ciudad cinéfila y había una calle que ya no existe más, donde había un cine al lado del otro, la calle Lavalle, digamos. Fui un niño en la dictadura que iba mucho al cine y el cine era un lugar también de escape, y iba con mi padre que también escapaba más que yo, obviamente, pero a la vez creo que de algún modo tampoco es que se convirtió en un destino, creo que tampoco pensé hacer documental, después fue algo que fue apareciendo finalmente y creo que las películas se van. Por eso hice tan pocas también. Creo que todas las que hice tenían algún sentido para mí que excedían la idea de quiero hacer películas o quiero ser un cineasta o algo así. Necesito hacer esto, ¿no? ¿Y qué sé hacer? Y bueno, lo más cercano, digo, escribo y hago otras cosas, pero me parece que lo que más me salió hasta ahora, o por lo menos lo que mejor me fue, es hacer películas. Y es así, es un poco azaroso también. Y me parece que uno va con, así como, y espero que eso esté en las películas, ¿no? Y creo que está de algún modo, y incluyo las películas de ustedes, son películas por supuesto modernas en ese sentido, en el sentido de que la construcción es parte de la película, de algún modo, ¿no? La idea de que alguien está buscando y tratando de armar algo, y eso no es un producto perfectamente cerrado y pulido y completamente clásico, sino que hay algo de la autoconciencia del armado que está en las películas. Y que es muy importante también. Y es algo completamente genuino, quiero decir, no es justamente una apuesta sino que fue así. Aunque en este caso esta película, mucho que más tardé en hacer, y tiene esta doble característica. Fue un guión muy escrito, muy trabajado, fue un montaje larguísimo, muy trabajado, pero a la vez conservando todos estos rasgos de materiales que yo justamente filmaba con el teléfono sin saber muy bien cómo los iba a hacer, ¿no? Es decir, conservar ese registro un poco, documental, imprevisto, y finalmente fue una película muy distinta de la que yo tenía en la cabeza la primera vez que se me ocurrió. Entonces creo que eso es lo vivo, espero que tengan las películas, y creo que es lo más valioso. Sí. También creo que lo valioso es la urgencia, ¿no? De esto que hablas. O sea, yo necesitaba hacer esto. A mí me pasó un poco más que con mis largometrajes, con estos cortometrajes. Yo encontré esos sonidos y sentía así, no hubo un mes entre que encontré los sonidos e hice estos cortometrajes. Fue así, rápido, conseguí un dinero de nada porque no manejo programas de montaje, nada.
para pagar al montajista y ya, listo, rápido. Sentí una urgencia terrible porque esos sonidos salgan, empiezan a ser escuchados por hay algo de esa urgencia de decir, esa necesidad de tengo algo que decir y quiero decir. En tus pelis también está eso, sobre todo al final me parece, ¿no? Hay como un recuento. Sí, sí, es algo con lo que constantemente vivo como en una contradicción de preguntar por qué lo que uno está diciendo parece que es importante, ¿no? Pero creo que hay algo de ese, y que me conflictúa también porque trabajo como técnica de cine y me encuentro con muchas películas con una forma canónica, ¿no? Y con unos procesos canónicos y con una distancia muy grande hacia las películas en donde parece que todo está muerto y digo, ¿dónde está el cine, no? O sea, ¿dónde está ese lugar en donde evidentemente el cine no es simplemente algo que se construye para otros, sino que es esa autoconciencia, esa relación, esa participación, y no sé, y esa aunque todas las películas no son en primera persona, yo a veces sí creo que tiene que haber como una conciencia, una intención, ¿no? Alguien que está de alguna manera, pues, no sé, ideológicamente, por decirlo así, pero que bueno, como que esa es la pregunta constantemente que tengo en la cabeza, ¿no? Es decir, eh, qué es lo importante y por qué se tiene que decir lo importante y cómo se tiene que decir, ¿no? Y en cierto sentido a veces a mí me pasa pues, con como el cielo y después he venido también experimentando la idea de la primera persona con cortos que son, no sé, que hablan de lo cotidiano, de una chica extranjera que vive en un barrio de Buenos Aires, que de repente le pareció el mejor lugar para vivir en el mundo y que no sé si relata algo importante esa vida, ¿no? Es como una vida muy pequeña, pero a la vez también, no sé, o sea, creo que estoy tratando de responderme esa pregunta, pero sí hay un vínculo honesto con esas materialidades y con lo que esas materialidades pueden de alguna manera eh, pueden relatar como desde esa desarticulación, desde esa de trabajar con imágenes que no sirven para nada, ¿no? De reutilizar imágenes, de trabajar imágenes que evidentemente se concibieron para una cosa y después volverlas a mirar, ¿no? Como un poco más bien es ese gesto de construcción, más es ese gesto de hacer una película, ¿no? Lo que significa hacer una película que tiene que ver también como con una construcción de comunidad y con no sé, como que casi que ni siquiera separar la idea de trabajo y vida, ¿no? O de oficio y vida, ¿no? Que para mí en el cine, y volviendo a la pregunta anterior, y creo que esa familiaridad de la que hablaba también Nicolás tiene que ver como con eso, como que todo se te vuelva, o sea, que no haya una división de las cosas en la vida, ¿no? Sino que de repente es un todo en donde nos estamos relacionando permanentemente con personas y con gente que es, no sé, lo que a mí más me conmueve, ¿no? Como un poco eso, por momentos tomar prestada como otra vida y ver, no, es imposible, ¿no? Pero hacer el intento, ¿no? Como de decir, bueno, y ahora miro desde aquí y ahora miro desde acá y esta persona qué piensa y por qué y cuál es su pasado y ese pasado porque a mí me pasa mucho en Buenos Aires que hay algo de lo latinoamericano, aunque no, porque es una ciudad igual que siempre ha mirado hacia otro lugar y que yo también me confronto todo el tiempo con eso, pero sin duda, no sé, una latinoamericana que viene a vivir a otro país de Latinoamérica, evidentemente ese significante de lo que es Latinoamérica se ensancha, ¿no? Y se vuelve más complejo y se vuelve más real y se vuelve como un poco más, no sé, casi que como que se evidencia en el cuerpo. Hay algo como el reconocerte entre los cuerpos latinoamericanos que a mí no sé, es una de las preguntas que más me atañen hoy en día, ¿no? Ya un poco me perdí de lo que estaba contestando, pero que bueno, que hay algo de estar en el cine que a mí me parece fascinante y decepcionante constantemente. O sea, es muy decepcionante también cuando no encontrás eso, ¿no? Y cuando te encontrás la idea de cine de otra persona, de otro director, de otra directora, es como un flechazo en el corazón que nada, que es
volver, como entender cuál es ese lugar en las películas de uno. También algo que decís, Nicolás, de esto de, bueno, hiciste estas películas por una necesidad y no has hecho más, o vas a hacer otras, o no, no sé, como la idea de no producir por producir, sino también producir con los tiempos que uno necesita para producir estas películas, ¿no? Porque porque el cine no está en solamente las películas que vemos, ¿no? Sino que de repente es como unas capas y capas y capas de tiempos, de reuniones, de conversaciones, de libros, como una intertextualidad y una paratextualidad que de repente se va transformando se vas conociendo a personas y estás teniendo estas charlas acá por Zoom que pensamos que se habían terminado, pero siguen. Y bueno, no sé, es como un poco esos momentos de luz y de emocionantes, ¿no? Como de simplemente de poder encontrarse en esa idea de lo que puede llegar a ser el cine para uno, y de repente cuando ves películas como las de ustedes también es como encontrar un pequeño territorio, ¿no? Como común, aunque es muy disímil, ¿no? Pero algo como Y yo tomo da algo que como... decís, Mercedes, para mí es como difícil, a veces la teoría y la práctica no coinciden ni en uno mismo. Digo, No. yo no tengo cámara y solo filmo y filmar o siento que tengo que filmar. Pero tampoco por supuesto tengo como un respeto al hecho de filmar. No podría filmar por filmar y después ver qué hago. Eh, a la vez eso, digo, naturalmente es así, pero si pudiera haría una película por semana, tampoco, creo que hay que encontrar formas de producción, no hay que estar esos proyectos que uno está 5 años buscando, y termina siendo como complejo. Pero creo que depende de los cineastas, ¿no? Hay cineastas más productivos, no es una buena palabra, más prolíficos, no sé si es mejor, y otros que filman menos, y bueno, se hace lo que se puede, pero yo admiro a los dos tipos si las películas son buenas, ¿no? Si lo que sale ahí es genuino, es honesto, no sé, en este tipo como Perrone, que ya, no sé, debe estar por la 4ª película anual, más o menos, y siempre hay algo genuino en él, y hay otros que, bueno, Erice, que ya no hizo 3 películas en toda su vida, una por década prácticamente, y son extraordinarias, pero bueno, no necesariamente porque filme una por década, ¿no? Sí, creo que en el caso de los que no tenemos ese talento, digo, como uno, ayuda efectivamente a que sean proyectos largamente pensados, a que, bueno, salga algo más o menos respetable. Aunque no sea una obra maestra, tampoco es una vergüenza, ¿no? Pero bueno, creo que falta mucha autocrítica también en el cine contemporáneo. Efectivamente, la facilidad que hoy trae lo digital, que es extraordinario en el sentido de la democratización que produce, a veces también produce que haya bueno, hablamos del memorialismo, una profusión de imágenes, ¿no? Y ya tenemos profusión de imágenes en YouTube, en la televisión, ya hay como, casi uno diría, demasiadas imágenes. ¿Por qué producir más? En un mundo saturado. Entonces, para mí, si uno va a tomarse ese trabajo, tiene que estar recontra justificado, ¿no? Es decir, realmente tener algo para decir, digamos, ¿no? Y si no, mejor hacer otra cosa. De hecho, bueno, vos sos sonidista, yo soy docente, qué sé yo, uno puede vivir de otras cosas, no pensarlo como una carrera o algo así, ¿no? Totalmente. En ese sentido, son películas que uno quiere ver porque sabe que el otro tiene algo para decir. A mí por lo menos no sé, y es importante por eso. Creo que cada vez que un amigo tiene algo que decirte, a vos se te vuelve un momento importante. Cuando alguien te dice, che, necesito hablar contigo, ya se te vuelve un momento como lindo, como importante. Siento un poco eso también en las dos películas, ¿verdad? Como algo que es de verdad. ¿Verdad? En este momento en que prácticamente la gente genera una imagen por día, seguro, prácticamente, y para los otros. Ya no, uno prácticamente genera una imagen para ser mirado, no para mirarse, digamos, y de repente encuentro como esa gran contrapartida
en las películas de los dos. Y encontré, justo esta semana vi las dos películas, ¿verdad? Y fue una de las semanas más lindas del año seguro. Y no sé, me sentí como con una comunión, una común unión, digamos, es como, no sé, como también mirada, ¿verdad? Que alguien me miraba a los ojos, sentí como eso. Y bueno, es algo que bueno, ya nos toca ir cerrando, qué rápido pasó el tiempo, por otro lado. Muy rápido. Sí, rápido pasó el tiempo, fue la verdad un momento muy lindo. Qué bueno, nos toca ir cerrando. Pero un poco sí tiene algo de cuando te llaman por teléfono, ¿no? Pues yo no sé, yo casi que no hablo por teléfono con nadie, solamente con mi mamá, que es la única que me dice, no voy a chatear, voy a hablar solo por teléfono. Pero siempre me dice, ¿tenés tiempo? Que quiero hablarte de algo importante, un poco es eso, ¿no? De repente ver estas películas es, ¿tenés tiempo? Que voy a decirte algo importante. Y pues, o importante no, pero que quiero decirte algo, eso, quiero decirte algo. Y un poco también lo sentí con sus películas, ¿no? Es sentirse cercano como a esa otra persona que está ahí. Digo, también luchan acercándose a eso que parece tan lejano por momentos y entonces se encuentra uno como en ese intento, ¿no? Creo que ese intento y ese, no sé, volver a creer en hacer películas es un montón, ¿no? Como creer que se puede hacer una película ya es como un momento de comunión que es muy valioso. Sí, volver a creer que uno puede volver a hacer una película y volver a creer. Claro. Volver a creer las imágenes, que es como todo un ejercicio. Y no sé, para mí fue tan fluido el creer en esta semana. Fue algo muy lindo, no sé, se agradece, la verdad. Así que bueno, me toca cerrar. En nombre de Ana y de Cecilia les agradezco a ustedes dos. Quiero agradecer también al Centro Juan de Salazar por este encuentro tan lindo. Y bueno, que sea hasta pronto. Hasta pronto, que así sea. Hasta pronto, Nico. Que sea hasta pronto. Nos veremos por ahí. Espero sin imágenes por lo pronto. También muy pronto. Bueno, chao. Muchas gracias, chao. Paz. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Las películas estarán disponibles desde las 20 y por 72 horas en la web del Centro Cultural España Córdoba. Les agradecemos mucho haber compartido con nosotras el ciclo.